Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien y le damos la bienvenida a su programa Sobre las olas. Para los que nos han estado siguiendo, hemos estado hablando de un tema como lo ha sido las señales del tiempo del fin. Ya le hemos dado 4 puntos, 4 enfoques, y el día de hoy queremos darle un quinto enfoque que se considera el más importante para nosotros, como lo sería la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Así es, Víctor. De hecho, si pudiéramos darle un nombre al tema de hoy, ese sería la condición espiritual de la iglesia como señal del tiempo del fin. Por supuesto que este es un tema bastante extenso, pero para esta ocasión pues estaremos exponiendo con la gracia de Dios algunos puntos de vista que nos demuestran claramente que todas esas señales, hablando en el ámbito espiritual, son un claro indicio de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y es que, muchachos, si se fijan, hemos venido hablando de muchas señales que podemos entender o ver de una manera un poco más sencilla, porque la podemos ver con estos ojos naturales. Pero las señales más sorprendentes y tal vez más trascendentales son las que se están llevando a cabo en la atmósfera espiritual. Y hay que tener la revelación de parte del Señor para identificarlos. Podríamos decir que todo esto tiene alguna relación. Como lo decía el profeta, es por eso que todo en el ámbito espiritual refleja lo natural o viceversa. En esta ocasión, para una representación de lo que se está viviendo en esta edad, sus características, queremos tomar como ejemplo aquella ciudad que es representada en la Biblia que caracterizaría en específico esta edad del tiempo de fin, como lo es la edad de la Odisea. Para esta pequeña introducción, vamos con nuestro hermano Dogny, que nos estará hablando un poco acerca de ello. Dios les bendiga, apreciados jóvenes. Para continuar el tema de estudio que se viene desarrollando, hablando un poquito de lo que es la iglesia La Odisea, queremos recalcar los aspectos características que tuvo aquella iglesia La Odisea, que tuvo como lugar geográfico allá en Asia Menor, y que tuvo unas características, tanto en lo físico, vamos a decirlo así, que era una iglesia muy próspera desde el punto de vista económico, se desarrolló dentro de un marco de una ciudad donde había mucha prosperidad, donde había prosperidad no solamente económica, una prosperidad, un establecimiento político, quizás también en lo religioso. Entonces esta iglesia se sintió muy segura en sí misma y creando así, como dice el profeta, leyendo aquí un poquito lo que él dice, así, dice aquí, ahora, la Odisea, en la edad de la Odisea la palabra quiere decir tibia, ¿ves? Está enriquecida y piensa que ella no tiene necesidad de nada. Pero la Biblia dice que ella es desventurada, ciega, miserable y desnuda. ¿Qué condición dice aquí el profeta? Entonces vemos que esa característica que estamos un poquito de hacer un estudio así por encima, es que ella se sintió, como dije ahorita, es que ella se sintió segura en sí misma, pero dejó de lado afuera la palabra del Señor, y aquí el Señor pues le da esa reprensión. Y esa característica es la que queremos ver desde el punto de vista espiritual en la iglesia de La Odisea hoy en nuestro tiempo. Es decir, que la iglesia hoy, con sus programas educacionales, con sus programas de prosperidad, enseñando hasta ismos y creencias que no cuadran con el mensaje, que no cuadran con la palabra de Dios, se sienten tan seguras dentro de esos dogmas, a tal punto que han llevado una mundanalidad a las iglesias, ¿ves? Es decir, han dejado al Señor Jesucristo fuera, como es la característica de esta iglesia de la Odisea, ya de la que estamos hablando en el plano geográfico. Así también entonces es lo que está ocurriendo hoy en día desde el punto de vista espiritual. Entonces aquí donde tenemos esta característica revelada, que es muy resaltante, quiero decir, es por eso, pues me entiende, que tenemos que tener mucho cuidado, vigilar, ¿verdad?, de que es una edad muy tibia, es una edad de engaño, es una edad de mucha, como un brillo humano, pero están dejando de lado afuera a nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que lo vemos al Señor Jesucristo aquí mismo en el libro de Apocalipsis, de lado afuera, ¿ves? Porque lo echaron, está de lado afuera. Esa es la condición tibia, esa es la condición desnuda, es la condición miserable de que la misma iglesia no lo sabe, dice aquí. Entonces, la advertencia para nosotros como pueblo de Dios es
que estemos apercibidos y que no nos salgamos del orden escritural que el Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra a través también del mismo mensaje. Como dice en este mismo mensaje el profeta, qué apropiada es esta ciudad de la Odisea para caracterizar este tiempo del fin. Ahora para nosotros ver de una manera más clara cuál sería la fuerza que obraría en este último tiempo, podríamos leer alguna escritura como mención del espíritu que estaría obrando en esta última edad. Es un espíritu, tenemos que tener en cuenta eso, muchachos, que la Odisea también es un espíritu. Entonces veamos lo que dice en referencia en Apocalipsis 3 desde el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y así continúa dando estas características. Bueno, Ángel, es que hay escrituras que hablan de cómo sería el hombre en los tiempos del fin. Una de esas escrituras muy conocida por muchos sería segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Podrían leerlo en su casa. El versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y muchas otras cosas más. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vemos como las personas están queriendo hacerle mal a otras personas sin tener algún temor hacia Dios o hacia esa persona. Eso es tremendo, Víctor. Y de hecho, en esa misma escritura que tú citaste, también se nos menciona que tendrían apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Y es tremendo porque como estos espíritus, a pesar de dar todas estas características malas en estas personas, pues sin santidad, desobedientes a los padres, entre otras cosas, todavía pueden ser muy, muy religiosos, y con todo eso realmente lo que está dentro de ellos no es el Espíritu Santo, pues es simplemente el diablo, pues obrando pues a través de ellos. Y podemos evidenciar entonces que hay dos clases de espíritus, hay dos tipos de poderes espirituales, que son el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Y eso lo podemos respaldar con una cita del mensaje, El Dios de esta edad perversa, predicado el 1 de agosto del año 1965. Y dice de la siguiente manera, a partir del párrafo 55. ¿Ha perdido Dios control o está Él solo permitiendo que otra agencia controle? La verdadera respuesta a esta pregunta es, en mi opinión, que hay dos espíritus opuestos en el mundo hoy en día obrando. Ahora, no pueden haber más de dos cabezas, y una de ellas es el Espíritu Santo obrando. La otra es el espíritu del diablo, y en estos últimos días, en engaño. Y dice más adelante en el párrafo 56, la gente de la tierra ahora está haciendo su elección. El Espíritu Santo está aquí llamando fuera a una novia para Cristo. Él lo está haciendo vindicándole su palabra de promesa a ella para esta edad, mostrando que es Cristo. Y todo esto lo mencionamos para ver, analizar y conocer cómo obra este espíritu. Y es que es tan tremendo que está tan cerca que aún puede que no nos demos cuenta. Lo que pasa, muchachos, es que muchas veces nosotros pensamos que ese espíritu de la Odisea está allá afuera, o sea, en el mundo o inclusive en las iglesias denominacionales. Pero lo tremendo es que este espíritu incluso puede estar dentro de nuestro compañerismo cristiano, de nuestras iglesias que decimos pues creer en este mensaje. Y es porque el diablo se ha encargado pues de obrar de una manera muy astuta, como dice Mateo 24:24, que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Y de hecho eso fue lo que pasó allá en el principio, cuando en el Edén el diablo utilizó aquel ser llamado serpiente para engañar a Eva y entonces traer a la raza humana a desgracia. Así es, Julio, y de igual manera podemos ver cómo el enemigo atacó a aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que nació en el tiempo de Pentecostés, y ver cómo poco a poco él fue atacando al punto de llegar a desvanecerla. Y el diablo está trabajando de igual manera, como tú lo mencionaste, así como trabajó allá en el principio, en el Edén, también como trabajó en el tiempo de la iglesia primitiva, lo está haciendo hoy en día. Pero tenemos esa confianza de Mateo 24:24 que dice que engañaría a los escogidos si fuera posible. Entonces tenemos esa certeza, esa confianza de que no es posible. Esa es nuestra confianza en esa escritura.
Y gracias a Dios sabemos que esto no puede ser porque el mismo Señor nos ha dado para contrarrestar este espíritu maligno un espíritu mayor, para así derrotar todas estas fuerzas satánicas. Y es que, hermanos, hoy se nos ha dado el espíritu en representación de un águila, como es mencionado allá en Apocalipsis 4:7. De esta manera podemos tener confianza plena, porque como un águila vuela por encima de cualquier adversidad, de cualquier otra cosa, nosotros tendremos esa revelación que nos dará el poder o la fuerza de parte del Señor, podríamos decirlo de esta manera, para nosotros estar a la expectativa conociendo a un enemigo que ya está derrotado. De esta manera, como el águila pasa por encima de todas las cosas, nosotros con la revelación estaremos por encima de todas estas dificultades que se nos estarían presentando hoy día. Así es. Y bueno, hay muchos tipos en la Biblia que reflejan lo que es este tiempo final. Si vamos a Lucas capítulo 17, lo pueden leer allí en sus casas o donde estén, podemos ver que este tiempo del fin o el tiempo en que se manifestaría el Hijo del Hombre, lo compara con los días de Noé y los días de Lot allá cuando estaba en Sodoma y Gomorra. De la misma forma, hay muchos tipos en la Biblia que reflejan cómo serían los acontecimientos durante el tiempo del fin, cómo sería la condición de la gente, el espíritu de aquellas personas. Y bueno, ahorita vamos a darle un pase a nuestro hermano Miguel, quien nos estará comentando un enfoque sobre el éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un tipo de lo que es el tiempo del fin en el que estamos viviendo. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanas y hermanos. Vámonos aquí a la escritura que está en Éxodo capítulo 11 y dice la letra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. El versículo 5 dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El Señor Jesucristo añada bendiciones a su palabra. Y podemos ver el tiempo aquí del éxodo de Israel, cuando había un profeta en escena, y podemos ver una plaga más. Esta era la última plaga que el Señor había enviado sobre Egipto. Y la plaga era nada más y nada menos que muerte. Era una muerte natural allí, en ese tiempo de Egipto, de cuando sus primogénitos iban a ser todos muertos. Y para Israel había una promesa de salvación, una promesa que estaba amparada, dice la escritura en capítulo 12 de Éxodo, dice: y la sangre os será por señal, y las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí están las dos escrituras que nos hablan de la plaga cayendo sobre el pueblo de Egipto y el resguardo y la bendición y la seguridad que iba a tener el pueblo de Israel, pero bajo la sangre. Hoy, en este contexto, en este mundo, en la actualidad en la que estamos, vemos lo mismo. Hoy tenemos una muerte, pero no natural. El profeta nos habló de una muerte espiritual antes del Éxodo, y como venimos hablando, ¿verdad? En esta edad perversa, ¿verdad? En esta edad de la Odisea, la muerte es espiritual. Es una muerte aún mucho peor, porque no se trata, ¿verdad?, de una muerte en la carne solamente, sino en lo espiritual. Es aquella tibieza, aquella frialdad, es aquella apatía por las cosas espirituales. Eso es lo que hoy se está viendo, y no estamos hablando del mundo allá afuera. Estamos hablando hoy de la iglesia, aquí adentro, es lamentable decirlo, dentro de la novia. La novia elegida ya estará con aceite en sus lámparas, estará con la sangre en el dintel de la puerta de sus corazones. Pero allí hay un peligro, porque hay una atracción en el mundo por las cosas mundanas, y esto trae frialdad a la iglesia, el descuido de la oración, el descuido de la lectura de la palabra,
El descuido de las cosas espirituales, eso trae muerte espiritual. Hoy estamos siendo llamados, el profeta dijo en la mañana cuando predicó este mensaje de desesperación, el mismo día que predicó la señal, dijo que había que entrar en desesperación por más del Espíritu Santo, desesperar más por las cosas del Señor, no mirar las cosas del mundo. Recuerden que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Nosotros estamos siendo llamados en esta hora a amar más al Señor, a amar más sus cosas, a entregarnos más a Él, a levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca en este tiempo. Hoy la condición es peligrosa, pero también hay promesa, como tuvo Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Bajo la sangre de Cordero, hoy estamos bajo la sangre del perfecto, estamos amparados bajo la sangre del perfecto. La señal, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, eso es lo que tenemos que buscar para evitar esa muerte espiritual en este tiempo. La señal, el Espíritu Santo en el alma, esa llenura, esa presencia de la cual no podemos desligarnos como cristianos en esta hora. Ese es el llamado, esa es la reflexión de esta hora. Yo quiero una vez más darle mi llamado de ánimo, de esfuerzo. En verdad, el Señor nos manda a esforzarnos en este tiempo. Hay más pecado, pero por cuanto abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Esa es la promesa. Dios les bendiga. Nuevamente es un privilegio, un placer para mí estar o dirigirme a través de ustedes con este medio. Muchas gracias. Dios les bendiga. Como siempre, nuestro deseo es que estos temas que se hablan sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Y les recordamos que sus oraciones por nosotros nos es necesario por cada una de las personas que están acá y que están detrás de la cámara. Y así podemos dar por culminado esta serie de temas acerca de las señales del tiempo del fin. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes que están observándonos a través de sus pantallas. Les recordamos sus oraciones para con nosotros, para que el Señor nos siga ayudando en este programa y en los que vienen próximamente. También queremos recordarles que pueden enviarnos sus comentarios de cómo fue esa experiencia que tuvieron viendo todos estos programas que fueron transmitidos, hablando de este tema tan importante. Así que le invitamos que continúen con nosotros en el resto de la programación. Gloria sea siempre dadas a nuestro Señor Jesucristo. Estos cantos que estamos escuchando son de parte de nuestros hermanos, parte de la novia del Señor allá en el África, que cantan con tanta inspiración que siempre nos hace querer adorar al Señor con el alma. Cabe destacar que estas congregaciones fueron fruto de la semilla que fue sembrada por el Señor Jesucristo a través de un profeta. Bueno, le damos la bienvenida al programa Viajando con la Palabra Hablada. Dios te bendiga, hermano Reiber. Dios bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga. El día de hoy estaremos haciendo una visita muy importante al país de Sudáfrica. Para poder hablar acerca de esta primera visita del profeta al país africano, tendríamos que trasladarnos a mediados de octubre de 1951, donde el profeta se encontraba en la ciudad de Nueva York
y había estado participando en una serie de campañas. Sin embargo, a la fecha de su vuelo, se encontró que no tenía una vacuna que requerían para entrar a South Africa, lo que hizo que se tuviera que quedar al menos 3 días para su próximo vuelo. Esos 3 días que estuvo en Nueva York fue suficiente para colocarle la vacuna al hermano Branham. Luego de allí viajó con su hijo Billy Paul a la ciudad de Johannesburgo. Para ese día ya estaba planteada la campaña y el hermano Branham apenas estaba llegando. Ese mismo día se acercó a la campaña y solo saludó durante 5 minutos, logró hablar. Tiempo suficiente para que el Señor mostrara la obra que tenía a través del profeta. Para poder hablar acerca de esta visita del profeta a Sudáfrica, tendríamos que trasladarnos a mediados de octubre de 1951, donde el profeta se encontraba en una serie de campañas en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a la fecha de su vuelo, se encontró que no tenía una vacuna que requerían en el país africano, lo cual lo hizo quedarse al menos 3 días para su próximo vuelo. Esos 3 días que tuvo el hermano Branham fue suficiente para colocarle la vacuna. Luego de allí viajó de Nueva York a Johannesburgo con su hijo Billy Paul. El día de su llegada a Sudáfrica ya estaba programada la primera campaña y él estaba llegando ese día, llegó tarde y solo pudo hablar durante 5 minutos. Pero eso fue tiempo suficiente para que el Señor mostrara la obra que estaba a través del profeta. Días antes de la visita del profeta a Sudáfrica, un ministro llamado Sidney Jackson soñó con el profeta. En el sueño, él vio al hermano Branham sentado en un estadio fumándose un cigarrillo, lo cual lo sorprendió en gran manera. Y se preguntó a sí mismo cómo un hombre tan piadoso estaba haciendo una cosa tan profana. Días más tarde, tras la llegada del profeta a Sudáfrica, se encuentra con el hermano Sidney Jackson y le dice: «El Señor me reveló que usted me vio en un sueño fumándome un cigarrillo, pero quiero decirle que no me fumé un cigarrillo. El Señor le estaba mostrando a usted que yo seré desobediente a Él si hago lo que el Comité Nacional desea que yo haga». Este sueño le estaba mostrando al hermano Jackson que el profeta estaría fuera de la voluntad perfecta de Dios si él obedecía el plan del Comité Nacional. A pesar de que el hermano Branham hizo todo lo posible para evitarlo, tuvo que seguir con el programa del comité, debido a que no contaba con los recursos económicos para poder moverse libremente por el país. Por esta razón, se vio obligado a continuar con los servicios programados en las diferentes ciudades. Luego de estar aproximadamente 6 días en Johannesburgo, viajaron a la ciudad de Cledor, donde las primeras 2 noches fueron canceladas debido a tormentas. Esto hacía sentir muy mal al hermano Branham, ya que él sabía que estaba fuera de la voluntad de Dios. Estando en la noche orando, se le apareció el ángel del Señor nuevamente y le dijo que como ya había comenzado con el programa del Comité Nacional, le permitiría seguir realizando las reuniones, pero que él pagaría las consecuencias. Luego de las reuniones en Cledor, pasaron a Kimberley y estando varios días en esta ciudad, pasaron a Bloemfontein, que es la capital jurídica del país y se encuentra a 320 kilómetros del suroeste de Kimberley. Luego de allí pasaron a las reuniones de Ciudad del Cabo durante 5 días, siguiendo hacia la ciudad de Port Elizabeth. Durante la estancia en esta ciudad comenzaron a incrementarse los dolores abdominales que venía padeciendo el hermano Branham. Luego de permanecer 9 días de campaña en Port Elizabeth, viajaron a East London, teniendo allí 5 noches de servicios. Todas estas fueron las ciudades que visitó el profeta antes de llegar a Durban. Luego de varios días de su estancia en Johannesburgo y de varias reuniones donde el Señor mostró sus grandes maravillas y sanidades, el hermano Branham un día estaba durmiendo y como a las 2 de la mañana despertó repentinamente. Cuando él vio que era un ruido que lo perturbaba, se asomó por la ventana y no era nada grave. Luego regresó a dormir y no podía conciliar el sueño. Fue allí donde apareció el ángel del Señor. Cuando se aparece el ángel del Señor, él le traía un mensaje directo diciéndole que no asistiera al itinerario que ya tenía programado el comité que estaba llevando a cabo sus reuniones allá en Sudáfrica, siendo que él tenía otro plan con el profeta. Él lo quería llevar a la ciudad de Durban
donde allí el Señor iba a hacer grandes milagros y maravillas. Luego de esa revelación que el Señor le dio a través de visiones al hermano Branham, él estaba seguro que su próximo destino tenía que ser Durban, pero antes el Señor quería que se quedara 2 semanas en Johannesburgo y fuera con el hermano Jackson de cacería, que Dios le quería dar como un descanso. Eso es correcto, hermano Raver. Ellos no querían que el profeta fuera a Durban por cuanto ellos ya habían gastado mucho dinero en las campañas, incluyendo propagandas y cosas por el estilo. Sin embargo, a pesar de que el profeta les decía cuál era la voluntad perfecta del Señor, ellos insistieron en ir. Luego de todo esto, el ángel del Señor nuevamente se apareció al profeta y le dijo que él iría con ellos. Sin embargo, no antes de pagar las consecuencias por eso. Y más adelante veremos cuáles fueron esas consecuencias. Luego de su permanencia durante mes y medio, el hermano Branham por fin llega a Durban, donde el Señor le había dicho que fuera desde un principio. Durante mes y medio tuvieron en la voluntad permisiva del Señor, puesto que no era lo que Dios quería, sino que fueran directamente a Durban. Luego llegaron a Durban sufriendo enfermedades debido a estar fuera de la voluntad perfecta del Señor. Pero sin embargo el Señor no dejó de mostrar sus maravillas en esas ciudades que visitaron. En la ciudad de Durban fueron las mayores reuniones, tanto en audiencia como en milagro, puesto que el Señor era el lugar que había provisto para mostrar su palabra. En esta ciudad de Durban, el profeta se dio cuenta por qué el Señor lo quería mover a esa ciudad, siendo que en los primeros servicios él se dio cuenta que la ley segregacional en esta ciudad de Durban no era igual que en las otras ciudades. En las otras ciudades había más segregación, sin embargo en esta ciudad, en un mismo servicio, podían estar todos reunidos. Y él le preguntó a los hermanos que por qué esto era así, y eso decía que el gobierno en esta ciudad había permitido que la ley segregacional era un poco más limitada, lo cual le indicó al profeta que esa era la razón principal por la cual él quería que fuera esa ciudad desde un principio. Eso hizo que en los servicios del profeta, en cada una de esas reuniones, hubieran grandes milagros, hubieran maravillas. En una misma reunión, donde habían alrededor de 50,000 personas, 30,000 de esas personas se entregaron al Señor esa noche. Luego de todas esas maravillosas reuniones en Durban, el comité quería seguir con su itinerario. Y siendo que el profeta ya estaba muy debilitado por la enfermedad y por las mismas reuniones, se dio en seguir. Sin embargo, el deseo de él era quedarse en Durban para que el Señor siguiera haciendo esas grandes maravillas en el lugar. El itinerario los llevó al país vecino, Rhodesia, donde tuvieron alrededor de 2 reuniones. Luego de eso volvieron a la ciudad de Johannesburgo, donde volvieron al país de origen. Luego de llegar a su país de origen, el hermano Branham fue chequeado por el doctor Aiden, donde le diagnosticó amibiasis severa, lo cual era lo que le causaba los fuertes dolores y la debilidad durante su estancia en las campañas de Sudáfrica. Este viaje del profeta nos deja una muy importante enseñanza, siendo que cada uno de nosotros tenemos que siempre reconocer y escuchar la voz del Señor. Y no tan solo eso, sino que también tenemos que procurar estar siempre en la voluntad perfecta del Señor, porque allí vemos la enseñanza en el profeta de cómo él tuvo que pagar las consecuencias por ello. Así es, hermano Aarón. Recuerde que tenemos que mantenernos en oración para siempre estar en la voluntad perfecta de Así Dios. es. Eso es lo que hemos aprendido en el viaje de hoy. Y recuerda que para viajar, La imaginación ¡pon a volar!
vez más en la sección Entre Acordes, en donde la música es una experiencia en ti. Javier, ¿Cómo estás? Dios te guarde. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Todo gracias, señor. Amigos, él es un nuevo integrante que se llama Javier Leal, un joven de nuestro compañerismo que va a estar con nosotros a partir de este momento. Entonces, Javier, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí. Y Javier, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estar aquí, contento con todos ustedes, mis hermanos, estar en esta sección Entre Acordes. Ah, ok. ¿Te gusta el programa, verdad? Muchísimo, hermano. Te pregunto, ¿qué te motivó a participar? ¿Qué me motivó? Bueno, pues principalmente la música, los aspectos que tiene la música, me interesó muchísimo en todo lo que va de este año. Sí. Por ejemplo, veo que te interesaste por la sección de acordes, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que te gusta mucho la música, ¿verdad? Por supuesto, hermano, me encanta muchísimo la música de pequeño, los instrumentos, el piano, la guitarra. ¿Eso es lo que más te atrae de la música? Principalmente, sí. Ah, ok. ¿Y qué tipo de música te gusta escuchar? Me gusta muchísimo mucho género de la música, pero siempre y cuando en el Señor, por supuesto. Un ejemplo, danos un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, pues no sé si te has escuchado de unas canciones a veces que tocan como ranchera. Ah, ¿te gustan las rancheras? Oye, no, Javier, ¿te gustan las rancheras? Qué bien, qué bien. Ok, ¿y tienes alguna canción, ya que hablamos de canciones, tienes alguna canción específica que te gusta mucho? Una canción que, bueno, tengo una favorita que me encanta muchísimo. ¿Puede un plebeyo ser un rey? Esa canción me motiva demasiado, siempre me trae mucha alegría al cantar. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te identificas mucho con esa canción? Creo que todos nos sentimos muy identificados con esa canción, es verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y estarías dispuesto a cantarla? Por supuesto, dígame cuándo. Listo, más nada, ahora mismo. Ah, Ahora mismo, ¿verdad? aquí te cuatro. Listo, no se diga más. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Tan tremendamente, el Señor se manifestó en estos personajes que dieron pasos en la luz de Cristo. Como lo hemos indicado anteriormente, las características de Cristo se pudieron apreciar en unos personajes más que en otros. Y queremos continuar mencionando a un hombre completamente distinguido y muy apreciado ante los ojos de Dios, pues las mismas escrituras lo declaran que era un hombre conforme al corazón del Señor. Ya pensarán de quién estamos hablando. Correcto, es del gran rey David. Y podríamos empezar mencionando expresiones que él dio a través de los salmos, que serían un reflejo de lo que vendría en la vida del Mesías. Esto quiere decir que la misma unción de Cristo era la que estaba sobre él, al ser inspirado para estas palabras. Por ejemplo, él dijo:
Además, mi carne descansará en esperanza, porque Él no dejará que su santo vea la corrupción, ni tampoco dejará que su alma quede en el infierno. Él vio anticipadamente a Jesús, la resurrección de Cristo, y sabía que su cuerpo no se quedaría en el polvo de la tierra, sino que se levantaría de nuevo, pues no podía estar hablando de él mismo, en este caso de David, ya que a pesar de que sabemos que resucitó junto con los santos del Antiguo Testamento, su cuerpo tuvo que deteriorarse y corromperse por todo el tiempo que permaneció en el sepulcro. También encontramos que David, muchos años antes de que sucediera la crucifixión de Jesús, clamó con la misma voz con la que él clamó en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora miren a David, rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo. Siendo el rey de Jerusalén, fue echado de Jerusalén por su propio pueblo, y mientras subía al monte de los olivos, él miró atrás y lloró. Él fue rechazado. 800 años después, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en el monte y lloró, porque fue rechazado. Ese era el espíritu de Cristo en David. Todo era una sombra previa de lo que había de suceder, indica el profeta. Y si bien en alguno de los demás personajes no se vio alguna expresión o acción que se relacionara directamente con la vida de Cristo, podemos ver de igual manera su manifestación a través del gran respaldo que tenían sus ungidos. Por ejemplo, algunos declararon cosas que parecían difíciles de ser hechas, pero de lo natural vimos aparecer lo sobrenatural. Podemos ver cómo taparon bocas de leones, controlaron la naturaleza, dieron profecías tan perfectas que ninguna de ellas falló. Pelearon muchas veces una pequeña minoría con una gran cantidad de ejército en contra, para que así la unción y el respaldo sobrenatural sobresaliera en medio de toda adversidad. Y es así como podemos observar que era la vida, el poder, la virtud, la unción de Cristo que podía obrar esas maravillosas hazañas. Pero nada pudo ser más perfecto cuando el Rey de Gloria apareció en la escena, pues todavía la virtud que fue repartida a cada uno de estos hombres se encerró en un solo personaje y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y obró maravillas, prodigios y obras tan sobrenaturales como ningún otro pudiera haberlo hecho. Fue la mismísima presencia que estaba en la columna de fuego que se encarnó en Jesús. Fue esa misma unción que acompañó a cada siervo suyo que posó en ese cuerpo, y es esa misma unción de la que sus hijos hoy día estamos siendo llenos. Y así podemos llegar a ese punto tan anhelado. Es la manifestación de ese gran Dios todopoderoso en el Señor Jesucristo de una manera plena y perfecta. Así que no se pierdan por nada del mundo el próximo programa. Dios les bendiga. La pregunta de nuestra trivia anterior decía de la siguiente manera: ¿cuántas vueltas en total dieron los israelitas alrededor de Jericó? La respuesta correcta es la opción D, 13 vueltas. Si quizás pensaste que la respuesta correcta era 7 vueltas, no te preocupes, tu respuesta está correcta en parte si solo consideramos el séptimo día. Vamos a leerlo textualmente, como dice en Josué capítulo 6, a partir del versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Si nos damos cuenta, el Señor le está diciendo a los israelitas que rodeen la ciudad una vez por 6 días, es decir, una vez cada día. Van 6 vueltas. Y 7 sacerdotes, dice el versículo 4, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Es decir, si tomamos en cuenta las 6 vueltas que eran los israelitas durante los primeros 6 días, más las 7 vueltas del séptimo día, en total 6 más 7 igual a 13 vueltas. Interesante, ¿no? Para más curiosidades como esta,
Te invito a que sigas viendo nuestras programaciones. Dios te bendiga. Y recuerda, No importa la ola. Cristo es tu ancla. Dios te bendiga.